Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes a ustedes que nos escuchan y nos ven en sus casas. Gracias al equipo de apoyo. Buenas tardes. Gracias, Rosy. Gracias, Cintia. Vamos a iniciar nuestro programa. Nuestro día es el 20º o 19º. 19º. 19º, wow. 19º programa ininterrumpido de la serie Diálogos entre Psicología y Fe. Correcto. Vamos a ponernos en presencia de Dios, digo, porque esto finalmente, como lo decimos desde la visión de fe, lo hacemos para ensanchar las miras y los horizontes como creyentes, pero también como personas que somos peregrinos de este mundo. Vamos a hacer esta súplica, esta oración de súplica, y nos inspiramos y tomamos el del manual del Padre Ignacio Larrañaga, del manual Encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dame, Señor, la simplicidad de un niño y la conciencia de un adulto. Dame, Señor, la prudencia de un astronauta y el coraje de un salvavidas. Dame, Señor, la humildad de un barrendero y la paciencia de un enfermo. Dame, Señor, el idealismo de un joven y la sabiduría de un anciano. Dame, Señor, la disponibilidad del buen samaritano y la gratitud del menesteroso. Dame, Señor, todo lo que de bueno veo en mis hermanos, a quienes colmaste con tus dones. Haz, Señor, que sea imitador de tus santos, o mejor, que sea como tú quieres, perseverante como el pescador y esperanzado como el cristiano. Que permanezca en el camino de tu Hijo y en el servicio de los hermanos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bonita súplica. Muy bonita, Padre. Muy bien. ¿Qué nos cuentas, Antonio? Bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Y qué pudieras hacer como enlace con el programa anterior? Es correcto. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de las diferentes formas de afrontar la realidad, y quedamos en que hoy vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es un ejercicio de análisis. Vamos a utilizar un testimonio verídico, real, de una persona que falleció su pareja por COVID, precisamente. Es parte del trabajo que realizamos y de la terapia, que es muy, muy efectiva, muy eficaz, es que la persona vaya escribiendo, ¿no? Tradicional y desde hace muchos años se ha descubierto que la persona, cuando expresa, cuando en psicología llamamos, cuando verbaliza lo que está pensando y está sintiendo, es un instrumento muy, muy útil, muy eficaz, para que la persona, cuando menos por el simple hecho de verbalizar, o sea, de externar lo que está pensando y sintiendo o experimentando, la persona inmediatamente, sus niveles de ansiedad van declinando de manera importante, de manera notable. El estado de ánimo también se modifica por el simple hecho de verbalizar o externalizar un pensamiento, emociones, sentimientos y estados de ánimo. Entonces, parte del trabajo que se hace con las diferentes personas en las diferentes situaciones es que puedan verbalizar. Se puede verbalizar de manera oral, o sea, hablando en las sesiones, la persona habla y expresa, verbaliza lo que está pensando y sintiendo, experimentando en general. O puede escribir. Hay gente que le hace mucho bien escribir. Esta persona de la que vamos a compartir unas pequeñas partes muy breves de todo, le contaba yo a Cintia y a Rosy hace rato que son más de 30 hojas la que ha escrito, muy interesante todo lo que va
verbalizando, ¿no?, a través de la palabra escrita, que sin duda resulta no solamente catártico, sino muy saludable y muy sanador, ¿no? Realmente es algo muy, muy interesante. Entonces vamos a analizar unos 3 o 4 párrafos que pude elegir, que evidentemente pues no menciona nombres, no menciona situaciones, etcétera, como decían en los programas, para proteger a los inocentes, ¿no? Entonces, que realmente pues es algo que tradicionalmente en la psicología utilizamos los especialistas para poder compartir, y que espero que para la gente, empezando con nosotros 4 que estamos aquí y siguiendo con toda la gente que nos está viendo y oyendo en casa, pues pueda ser de utilidad, ¿no?, este ejercicio. El ejercicio, vamos primero a recordar cuáles son esas 3 formas de afrontar la realidad, porque va a ser lo que realmente nos va a servir para hacer el análisis, ¿no? Posteriormente vamos a pedirle a Cintia, nos va a hacer el favor de hacer la lectura de esos 2 o 3 párrafos que hemos elegido del testimonio. Al mismo tiempo se va a hacer público allí en el chat del programa, se va a hacer estos textos, para que, con la única función e intención de que las personas que nos están viendo y oyendo en casa puedan tener el texto y lo puedan ir siguiendo, y de manera muy particular también para que puedan ir haciendo este análisis después de esta lectura por parte de Cintia. Nosotros, tú y yo, Padre, vamos a ir repasando el texto para ir contestando y planteándonos y contestándonos algunas preguntas, algunas cosas que vamos a ir haciendo, con la idea de poder ir analizando el texto. Entonces, como lo hemos visto hemos hecho en otras sesiones, yo les voy a ir indicando ahí en casa, y para que vayan escribiendo algunas cosas, que puedan ellos tener ya algunos, se llama información, ¿no?, de base, para que puedan entonces hacer el análisis junto con nosotros. Entonces, bien, eso sería, ¿no? Y al final, entonces, haríamos una reflexión. Esa reflexión, Padre, que sin duda es muy importante, podríamos llamar una reflexión final, por decirlo de alguna manera, desde las 2 perspectivas que me parece que son fundamentales: la perspectiva psicológica humana y, sin duda, la perspectiva que enriquece toda perspectiva humana, que es la perspectiva de fe. Yo estoy seguro, Padre, que casos como estos, parecidos y a veces tal vez más complejos, tú te has enfrentado ante ellos a nivel confesión, a nivel dirección espiritual, donde vienen las personas literalmente a pedir auxilio, ¿no?, el auxilio divino a través de la confesión, de la dirección espiritual, del sacramento, etcétera, ¿no? Entonces, la conclusión final pues tendría que tener algunas palabras de parte de tu servidor como especialista de la mente y la conducta humana, y por otra parte tuya como tu expertise, que es desde el aspecto espiritual, ¿no?, ¿de acuerdo?, y sacramental, de hecho. Muy bien, esta sería más o menos la mecánica que vamos a seguir. Entonces, el primer paso sería recordar esas 3 formas de afrontar la realidad, ¿sí? Yo te diría que la apuntes ahí en casa, busca tu papel y tu pluma para que recuerdes, si ya lo tienes apuntado, pues tus anotaciones y tu apunte ahí, ponte a mano, y si no, pues ten ahorita tu hoja y tu pluma para que puedas apuntar. Es muy importante que tengas allí esa información muy breve, pero muy precisa, de las 3 formas que ya la hemos platicado y analizado de diferentes maneras en las sesiones anteriores. Bien, la primera forma de afrontar la realidad que hemos platicado ya es la forma pesimista o derrotista, ¿sí? Una forma pesimista o derrotista es una primera forma que tenemos, que de hecho la tomamos en la vida de todos los días, todo lo que va pasando en la vida, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas, pasando por toda esa gama que hay entre lo sencillo y lo complejo de la vida cotidiana, las afrontamos. Una de esas formas es la pesimista o la derrotista.
La pesimista o derrotista en psicología la llamamos una forma irracional de afrontar las cosas, pensamientos, y por lo tanto todos los eslabones que siguen de ese pensamiento serían irracionales. Habíamos utilizado la figura del capitán, ¿te acuerdas, padre? El capitán que está en un barco, en su barco, afrontando una tormenta muy fuerte, y decíamos que la forma pesimista o derrotista de afrontar una tormenta por parte de un capitán sería cuando dice todo está perdido, ¿no? Cuando el capitán solamente está esperando que llegue la ola final, que voltee el barco y lo hunda, ¿no? Y todos perezcan. Es una forma derrotista, una forma pesimista de afrontar la realidad, que aunque cuando utilizamos la figura del capitán y de su barco se oye a lo mejor un poco peliculesco, ¿no? Pero en la vida cotidiana hay muchas cosas que las afrontas de esa manera. Hay muchas cosas, a veces sencillas, a veces intermedias o a veces muy complejas e importantes para ti, que adoptas esa actitud, ¿no? Pesimista y derrotista, donde solamente estás esperando el final del final. Entonces esa es una forma, la forma pesimista o derrotista. Entre paréntesis pones irracional, es una forma irracional de afrontar la realidad. Una segunda forma en que acostumbramos o solemos enfrentar las realidades, cualquiera que sea esta, es una forma ingenua, una forma irresponsable, ¿sí? La forma ingenua y irresponsable es una forma inmadura de afrontar la realidad. E insisto, el capitán ingenuo, el capitán irresponsable, ¿qué es lo que dice cuando está enfrente de la tormenta? Dice, pues es que las tormentas son así. Las tormentas no duran mucho tiempo. Empiezan a decir, mi barco es muy fuerte, el casco del barco aguanta esto y más. Y una serie de justificaciones que va poniendo el capitán ante una tormenta peligrosa, pero que no hace absolutamente nada. Solamente, como decíamos, solamente lo dice, ¿no? Mi barco es fuerte, tengo mucha experiencia, esta tormenta no es nada a comparación de otras que he vivido antes, y una serie de situaciones que lo colocan en una actitud irresponsable, en una actitud ingenua. Y esta actitud, esta forma de afrontar las realidades, o la realidad, es también, aunque suene peliculesco, es real. O sea, muchas cosas que tal vez hoy mismo afrontaste, ¿no? O que estás afrontando ahorita en estos días, la estás tomando tal vez con una forma o una actitud ingenua, con una forma irresponsable. Es decir, solo hablamos, solo decimos, solo justificamos, pero no hacemos nada, no tomamos decisiones al respecto. Esa es una forma ingenua, una forma irresponsable de afrontar la realidad. Y una tercera forma de afrontar la realidad, que sin duda también muy posiblemente la has tomado alguna vez en tu vida, es la realista, una actitud realista, una actitud madura, ¿sí? Y entre paréntesis puedes poner racional, una forma racional, de afrontar la realidad. Y utilizando la figura del capitán y su barco, una actitud racional, una actitud madura de un capitán que está afrontando una fuerte tormenta en su barco, no importa el expertise, no importa la fortaleza del casco del barco, no importa que la tormenta haya sido peores en otros momentos, ese momento, en el momento que un capitán que es realista y maduro afronta una tormenta, toma decisiones, activa protocolos, inmediatamente toma decisiones, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer, y va tomando decisiones. Una forma entonces madura, una forma realista de afrontar la realidad, que sin duda, no tengo duda de que todos los que estamos aquí, los que nos están oyendo en casa, alguna vez hemos tomado esta actitud madura ante la realidad, para afrontar la realidad. Bien, entonces estas son las tres formas, ¿no? La forma irracional, que es pesimista y derrotista, la forma inmadura, que es ingenua o irresponsable, y la forma racional, que es realista y madura de afrontar la realidad.
Estos son los tres. ¿Sí, padre? ¿Los comentaron? Estas son entonces las tres formas de afrontar la realidad. Muy bien. Vamos ahora entonces a dar el siguiente paso en la mecánica. Le voy a pedir a Cintia, que está ahí en los controles técnicos, de favor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cintia va a hacer ahorita el favor de este texto extraído de un testimonio verídico de una persona que perdió a su pareja por el COVID-19. Hemos hecho unos extractos sin nombrar quiénes son ni nada, o sea, queda completamente bien salvada la identidad de la persona, que esto es algo para nosotros los especialistas y para las personas sumamente importante, ¿no? Lo que es el secreto profesional, la confidencialidad, como en la confesión. El anonimato, claro. El anonimato, lo que hace también el sigilo sacramental, ¿no? Es algo muy parecido en el nivel de los especialistas de la mente y de la conducta. Entonces, Cintia va a poner, ¿ya lo pusiste? Ya está allí, entonces, en el chat de que estás mirando el programa, ahí aparece el texto, y para que podamos manejarlo y podamos entrar en mejor contexto del testimonio, le vamos a pedir a Cintia si le pasamos un micrófono. ¿Qué pasa, Ceci? Para que Cintia nos haga el favor de leer, Cintia, con mucha tranquilidad, con voz clara, para que podamos, lo tienes también allí en tu teléfono, padre, por si lo quieres ir siguiendo. Eso sería pues interesante, porque de hecho vamos a manejarlo ahorita tú y yo. Sí, Cintia, adelante. A ver, atención en casa, vamos a comenzar con la lectura del testimonio. Testimonio COVID-19. Siento una profunda tristeza en el alma, en mi vida y en todo lo que me rodea. Mi pareja ahora me falta y me siento más sola que nunca. No sé qué rumbo tomar. No sé qué decisiones serán las correctas o no, ya que con él eran todas mis consultas, hasta las más insignificantes. Como el preguntarle qué blusa o vestido o pantalón me iban bien, y tenía la seguridad que era lo correcto, que él me lo resolvía todo con una palabra. A través de sus ojos aprendí a mirar prácticamente mi vida entera. Ahora, y con mucho dolor, se me fue. Y tuve que decirle en su cama de hospital que yo estaría bien, que por favor dejara de sufrir y no me pensara. Yo iba a estar bien. Fue una lucha entre lo que tuve que decirle, sabiendo que me escuchaba, y otra muy distinta, aunque egoístamente, lo que pensaba y sentía. Jamás he podido estar cerca de algo que ya no tiene vida. Me aterra, me enferma y mucho, a tal grado que cada mes de noviembre, todos los años para mí, es una verdadera pesadilla por las costumbres que vienen y regresan, y tantas historias que se cuentan alrededor de la muerte. Sin embargo, yo fui la que estuvo junto a él cuando partió. Los sentimientos encontrados entre querer abrazarlo y no poder hacerlo. Pero con todo, le di las gracias por todo lo lindo, hermoso y bello que hizo en toda mi vida y por mí. Porque gracias a él todo fue fácil y maravilloso. Partió y no puedo ni pensar que sigue en mi vida. Muy bien, Cintia, muchas gracias.
Pues ese es un testimonio de una persona que en estos días perdió a su pareja. Yo creo que todos de alguna manera o nos hemos identificado, ¿no?, con las palabras de esta persona y sin duda conmovido porque es un testimonio conmovedor. Pero lo primero que le pregunto a la gente que tú que estás ahí en la casa, y es una pregunta que vamos a conversar tú y yo ahorita, Padre, ¿qué opinas de este testimonio? ¿Qué opinión te merece, así en general, ¿no?, este testimonio? Te lo pregunto a ti, ahí en la casa, piénsalo, escríbelo, yo te sugiero que lo escribas, porque recuerda que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y sería interesante que este análisis, en este ejercicio, puedas ahí guardar cuando menos 2, 3 palabras que te merezcan, que tú pienses que merece este testimonio que acabamos de oír. Y lo platicamos aquí tú y yo, Padre, ¿no? ¿Qué opinión tienes de este testimonio que acabamos de compartir? Bueno, gracias. Fíjate que una de la primera impresión que me da este escrito, que está hecho desde el corazón, ¿verdad?, desde el corazón, y que la experiencia humana en el tema de las despedidas es muy difícil. Qué difícil es aprender a despedirse, ¿cierto?, y desprenderse, ¿no? Yo creo que nunca estaremos suficientemente preparados para esas despedidas y para esos desprendimientos cuando hay tanta cercanía, tanta simbiosis, aquí se ve que es una pareja funcional, bonita, armónica, que vivía bien, ¿no? O sea, sí, para que diga tantas cosas bonitas ¿no? Y que para que sienta que, bueno, el mirar y el acompañar la partida de la pareja, del esposo, del compañero de camino, debe ser sumamente doloroso y triste, ¿no? Y aunque la fe nos sostiene y aunque la fe nos dice que la vida eterna, que no es una hasta siempre, que es una hasta luego, sin embargo la experiencia humana es desgarrante, ¿no? Sí, la experiencia humana. Quienes hemos despedido, por ejemplo, a nuestros padres, ¿no?, en mi experiencia, en el caso de mi padre y luego de mi madre, el momento así más desgarrador, más fuerte, donde nos quebramos todos, ¿no?, es cuando llega el servicio de la funeraria a la casa, se toma el cuerpo, es correcto, se lo lleva, porque sabes que no vas a volver a ver más ese rostro, ese cuerpo, esa cara, ¿no? Que aunque esté ahí inerte, muerto, ahí lo sí, tienes. es correcto, así es. Entonces es fuertísimo, es muy duro esa... Una persona con la que conviviste muchos años. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la despedida esta final de la muerte, pues así como es como la corona de estas despedidas, porque cuando los hijos se van a estudiar, por ejemplo, unos años fuera de casa, fuera del país, chíspales, aunque hay la comunicación, ahora las llamadas, las videollamadas, ¿no?, pues hay un poco de consuelo, ¿no? Cuando los hijos salen de casa porque acaban su ciclo de vida en casa y ya hacen su propia familia y cosas, correcto, ¿no?, y dejan el hogar paterno para ir a formar su propio hogar. Ay, esa parte que a veces algunas mamás sufren, sí, mucho, el ¿no? síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío, ¿no?
claro, cuando hay que despedir a un ser querido, ¿no?, como esta persona lo está describiendo de manera así desgarradora, es muy difícil. Entonces, el tema, el comentario que me merece es lo difícil, no solamente para esta persona, sino para todos, lo difícil cuando nos toca, ¿no? Es correcto. Lo que nos toca. Lo difícil, que nunca estamos suficientemente preparados para despedirnos y desprendernos, ¿no? Es cierto, es correcto. Y fíjate que una cosa que a mí me hizo pensar esto es que esto se vive todos los días. Cuando tú ves en los números 30 fallecidos, 35 fallecidos, estás hablando de 30, 35 historias multiplicadas por 3, 4, 5, 10 personas por cada uno de ellos, ¿no? Que se vive todos los días, la estamos viviendo todos los días hace ya casi 6 meses. Así es. Entonces, esto es algo, sin duda, de la vida cotidiana, ¿sí? Pero como bien dijiste, Padre, no vamos a estar nunca suficientemente preparados para despedirnos, para separarnos. Y la palabra que tú utilizaste es una palabra que utilizamos mucho en psicología, de aprender a soltar, ¿no? Dejar ir. Es algo verdaderamente difícil. Bien, y tu opinión del que te merezca, pues lo puedes escribir, y Cintia en algún momento dado nos puede hacer compartir algunos para que podamos ir conociendo y compartiendo las diferentes opiniones que puedas tener ahí desde casa, que sin duda son muy, muy importantes. Así es. Yo añadiría que al mandarnos su opinión, también nos digan de dónde nos están exacto, de dónde nos están siguiendo, ¿no? Si es desde Mérida, desde qué colonia, qué fraccionamiento, y si es fuera de Yucatán, en qué parte, o en qué parte del planeta. Del planeta, es correcto. Para también saber. Muy bien. Es correcto. Muy bien. Otro planteamiento que sería interesante que nos hagamos, ¿no? Dentro de todo lo emotivo que resulta, insisto, para todos, porque creo que todos nos hemos identificado con estos gestos vivenciales y conductuales que nos comparte esta persona. Aparte de toda esa situación muy emotiva, muy emocional, que es de sumo respeto en todos los sentidos, es interesante que nos planteemos, Padre, y tú ahí en casa también, al leer y releer de nuevo este testimonio, ¿qué tipo de afrontamiento se descubre en todas estas palabras que estamos oyendo? Y cuando hacemos este análisis, porque es un análisis que tenemos que hacer, de hecho, tu servidor es lo que estoy trabajando de alguna manera con esta persona, no significa ni aminorar la importancia de cada una de las palabras que ha dicho esta persona. Se sigue valorando, se sigue respetando. Analizar qué tipo de afrontamiento va más en la línea de decir esto está mal o esto está bien. O sea, no se trata de eso, porque podemos decir de alguna manera todo lo que nos dijo esta persona ahorita y todo lo demás, podemos decir, es de sumo respeto y de suma importancia, ¿no? El punto es qué tipo, hacer un análisis, sí, de alguna manera un poco más frío, ¿no? En bien de que la persona pueda ir aprendiendo que tal vez hay algunas cosas que podría afrontar de una manera diferente, buscando un mejor estado de ánimo y un mejor estado de bienestar, ¿no? Fíjate, Antonio, que así como tú dices, en frío, ¿no? O sea, con todo el respeto y la veneración de las palabras es de correcto, esta persona. Ese verbo, el venerar, es interesante. Porque sí. no estamos para juzgar a nadie, ¿no? Pero lo que nos inspira, ¿no? Así, en frío, como reflexión, está el tema de la
autonomía de la vida respecto a las dependencias. Correcto. De la dependencia. O sea, cómo ayudar a buscar un sano equilibrio en las personas, por ejemplo, que conviven en un matrimonio, a vivir en correlación, en codependencia o en correlación, pero también con una buena dosis de autonomía. Es correcto. De manera que cuando falte uno de ellos, tú puedas seguir navegando con tu propia autonomía, ¿no? Es correcto. Aunque sientes que te hace falta un motor, pero tienes tu propio motor. Es correcto. No que sientes que se murió y ya tu motor se fue y no tienes con qué seguir tú navegando. Es correcto. O moviéndote, ¿no? Es correcto. Entonces, porque sí hay relaciones a veces demasiado dependientes, que cuando la persona proveía todo, iniciativa, creatividad, y la otra acompañaba, iba como siguiendo, me entiendo que es mucho, pero mucho más difícil, porque se ve así como que se va la mitad del vehículo, ¿no? Es correcto. Y te quedas. Entonces, no sé si me explico, o sea, el tema del equilibrio entre la dependencia y autonomía. Y la autonomía, ¿no? Sin duda. Y precisamente esto que estás diciendo ahorita, Padre, es algo que puede ayudar de alguna manera y mucho cuando hablamos, o decíamos hace un momentito que en cierto sentido es cierto, ¿no? Nunca vamos a estar lo suficientemente preparados para despedirnos y soltar y dejar que se vayan las personas, ¿no? Aunque por otro lado es importante que vayamos aprendiendo de alguna manera, porque sin duda todos somos pasajeros. En una familia, papá, mamá e hijos no son eternos, ¿no? Que posiblemente papá se vaya primero porque es el de mayor edad, posiblemente. Que después siga mamá, que es la que sigue en edad, posiblemente. Después los hijos, porque son más jóvenes, también es posible. Pero no lo sabemos. O sea, hay muchas familias donde mueren los hijos. Sí, tan no lo sabemos que me ha tocado muchas veces como sacerdote asistir a familias, asistir espiritualmente a familias donde está, por ejemplo, el esposo anciano y enfermo, muy enfermo, y la que se está muriendo es la esposa. Es correcto. ¿No? Y la que se muere primero es la mujer, que estaba más sana que el que estaba, ¿no? Luego pasa un tiempecito y luego muere el señor. Pero en los cálculos humanos uno dice, este se va a ir primero, y luego, como solemos decir, ¿no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Exacto. ¿No? Sí, ¿no? Es cierto. Porque así humanamente calculamos, se dice, ese ya está pidiendo pista, ¿no? Ándale. Pero eso a veces es más doloroso y más frustrante, porque nos estábamos empezando a mentalizar para la partida de él, pero se fue ella. Es correcto. ¿No? Es correcto. Entonces es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿quién tiene comprada la vida y quién puede saber el día de su muerte? Es cierto, es totalmente cierto. Dicen que un niño es suficientemente viejo para morir y un viejo es suficientemente niño para... Es real, o sea, nadie sabe realmente ni el día ni la hora. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Bien, entonces esto es muy importante. El tipo de afrontamiento, entonces, Padre, podría ser un tipo de afrontamiento como dentro de lo que, podríamos irlo llamando de diferentes maneras, pero dentro de los tres que hemos visto, es como pesimista, derrotista, es como ingenuo, como irresponsable, e insisto, no estamos juzgando, estamos tratando de analizar para poder aprender, ¿no?
Y que de alguna manera, todos, empezando con tu servidor, tenemos que ir aprendiendo a ser y tener más autonomía y no ser tan dependientes o codependientes, que tampoco es saludable, de la gente y de las personas, por más cercanas, queridas que sean. Tenemos que también ser autónomos de alguna manera, ¿no? Porque en algún momento, tarde o temprano, vamos a enfrentar una situación semejante por diferentes razones, si queremos, pero una situación semejante a la que la persona que está compartiendo su testimonio con nosotros, ¿no? Entonces, ser más autónomos, ser más libres, ¿no? Tener, no lo sé, a mí me parecería que esta es una forma un poco pesimista, ¿no? Pesimista porque si yo digo es que se murió esta persona y yo ya no sé qué va a pasar conmigo, ya no sé ni siquiera para dónde ir, entiendo que eso pueda ser momentáneo. Eso es una cosa importante también. El dolor humano, y tú lo sabes muy bien, Padre, es una de las cosas más que distorsionan más la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de decidir de las personas. El dolor distorsiona totalmente la mente de la persona, el pensamiento, queda distorsionado por el dolor. Y eso es una de las cosas precisamente que habría que aprender, es poder ser más fuerte para que esa distorsión sea momentánea, ¿no? En el momento del dolor, sin duda, son situaciones que se pueden prestar a este tipo de expresiones, pero son distorsiones momentáneas, ¿no? No debe ser una distorsión permanente o muy larga, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cómo se llama el proceso literalmente cuando estamos enfrentando este tipo de pérdidas? Procesos de duelo, ¿no? El duelo debe ser temporal. De hecho, los especialistas de alguna manera hablan entre 3 y 6 meses, un periodo de duelo saludable, bien gestionado. Y no significa que a los 6 meses ya ni te vas a acordar de tu ser querido que perdiste, por ejemplo, si es una pérdida de la vida de un ser querido. Lo vas a recordar y hay momentos que a lo mejor te va a conmover, y a lo mejor vas, como decimos, de soltar una lágrima tal vez por un ser querido al año, 2 años. Es muy saludable y muy normal, pero de allí a mantener un pensamiento distorsionado de ni siquiera saber a dónde dirigirnos o qué hacer o qué decidir para dónde ir, eso ya estamos hablando de otras cosas diferentes, ¿no? Sí, tienes toda razón. Yo me acuerdo cuando murió mi papá, mi mamá que me aguantaba mi sentido del humor y no me daba 2 chancletazos. Cuando murió mi papá, le dije que cuando depositamos las cenizas, ya que se fueron todos, nos quedamos únicamente los hijos con mamá. Y mi madre y yo fuimos los últimos en separarnos de la cripta, ¿no? Y le dije, mamá, vamos a decirle esto a papá. Aquí yaces bien, aquí descansas y yo también. Y mi mamá me dijo, pero si yo lo quería mucho. Le digo, no te estás deshaciendo de él como te deshaces de algo que no sirve. Estás diciéndole, aquí descansas tú, ¿no? Y también te acompañamos con nuestra oración y nuestro cariño. Claro. Y también nosotros seguimos, la vida sigue, ¿no? Es correcto, es cierto, es real, ¿no? El Señor me dio en medio del duelo pues una luz de humor y de esperanza, y ayudar a mi madre, ¿verdad? Que también se había chutado 7 años de la enfermedad de mi papá, que iba ya cada vez más abajo, sí. ¿no? Los últimos 2 años sin expresar nada, ya prácticamente sin poder expresar ningún sentimiento, ¿no? Y ella se cansó mucho, claro, ¿no? Iba verdaderamente a descansar también. Exactamente. Es correcto. Entonces, eso de ser realistas, pues. Total. De ser es realistas. una forma madura de afrontar una realidad, ¿no?
En el caso de la muerte de un ser querido, hay formas maduras de afrontarlas. Y esas formas maduras no tienen nada que ver con la frialdad, ni nada que ver con la falta de respeto, ni mucho menos con el no querer al ser querido, ¿no? O manifestar falta de amor al ser querido, sino hay formas maduras, como ese gesto que tú tuviste ahorita. Me parece que podría calificarse como un gesto de madurez para afrontar una realidad tan difícil como es la pérdida de un papá, ¿no? Sí. O para tu mamá, la pérdida del compañero de la vida, ¿no? Sí, fíjate que otra de las cosas que descubro en este texto, que de veras, así como Éxodo capítulo 3, versículo 15, o sea, con pies descalzos uno entra con mucho respeto a esto, porque es entrar al corazón de una persona que está en duelo, ¿no? Pero el hecho de, por ejemplo, este tipo de acontecimientos van también a revelarnos mucho de quiénes somos nosotros. Sin duda, ¿no? sin duda. Es decir, detonan y manifiestan si eres una persona de tendencia más depresiva, de tendencia más robusta, más de una psique, de una mentalidad, de una fortaleza más estructurada, ¿no? Si eres ingenuo, si esto ¿no? Si te enganchas con el dolor y el dolor te lleva a la muerte porque no lo puedes soportar. ¿Qué ocurre? ¿No? Ocurre, o sea, eso es real. Gente que pierde al ser querido, y fíjate que es una cosa que nosotros de alguna manera socialmente y familiarmente hablando lo vemos como común y como de alguna manera normal. El hecho, por ejemplo, de que cuando muere primero el hombre, o sea, papá, que normalmente eso ocurre por cuestión de edades, es lo más común, mamá vive muchos años, no menos de 5, 6, hasta o más años, 10 años. Y comúnmente, cuando es mamá la que muere primero, papá al poco tiempo se va. ¿Sí? No sabe qué hacer. No saben qué hacer, o sea, no saben cómo afrontar esa situación. Y esto, insisto, es algo que ya se ve de alguna manera como normal, pero que no tendría por qué ser así, ¿no? No tendría por qué ser así. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de ir aprendiendo y ir afrontando las cosas, sobre todo cosas tan difíciles como las pérdidas de los seres queridos, que ahorita con el COVID-19, como te dije al principio, es algo de todos los días, ¿no? Es algo común, es poder ir afrontando las situaciones de manera más madura, ¿no? Que eso es importante. Y aunque estamos ahorita analizando un caso extremo, por decirlo así, porque pues gracias a Dios no todos los días se nos mueren los seres queridos, aunque ahorita hay muchas familias que tienen muchas muertes muy seguidas. Así es. Precisamente ahorita, antes de entrar al programa, recibí la llamada de unas personas, vamos a trabajar, hay 5 personas que han muerto cercanos de su familia. Wow. Entre familiares, amigos, 5 personas en un lapso de menos de un mes. Entonces, es algo, realmente la muerte se está convirtiendo en este tiempo específicamente en una realidad cotidiana. Sí. Entonces, pero decía que la muerte normalmente no es de todos los días, ¿no? Es una realidad que no enfrentamos todos los días. Pero hay muchas otras realidades, padre, que enfrentamos todos los días, situaciones difíciles, situaciones que incluso pueden generar duelo, ¿no? Un pleito, por ejemplo, entre una pareja, genera sentimientos de duelo. Se siente que las personas sienten que cada parte de la pareja, cuando son muy fuertes, pleitos por situaciones y por casos muy difíciles, los dos nos sentimos en duelo, sentimos que hemos perdido, ¿no? Y por situaciones de la familia, o situaciones de los hijos, situaciones del trabajo, por ejemplo. Ahorita hay mucha gente que está en duelo porque perdió el trabajo, mucha gente que no tiene con qué trabajar.
mucha gente que no tiene que comer, incluso ahorita hay mucha gente que normalmente tenía, o más bien que no era alguna de sus preocupaciones cotidianas que iba a comer hoy. Hay mucha gente, muchas familias que se ha convertido en una preocupación cotidiana: ¿qué vamos a comer hoy? ¿O cómo vamos a pagar los servicios? ¿O cómo vamos a pagar la comida? Se ha convertido en esto en algo de todos los días. Entonces, todo esto, para afrontarlo, hay maneras más maduras que tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Porque sin duda de hambre muy posiblemente no nos vamos a morir, gracias a Dios, ¿no? Pero es posible que no nos muramos de hambre y por tantas situaciones problemáticas que estamos enfrentando podamos ir cayendo en estados de depresión o estados de tristeza, que se convierte a veces, ¿no? Leía en estos días una frase que un nieto le pregunta al abuelo: abuelo, ¿cuándo perdemos la vida? ¿No? Y el abuelo dice: pierdes la vida cuando vives triste. Y decía otra cosa, ¿no? Pierdes la vida cuando te empiezas a comparar con otros. Pierdes la vida cuando ya no tienes ganas de vivir, ¿no? O sea, para perder la vida, decía el abuelo, no te tienes que morir, no te tienes que enterrar, ¿no? Y eso es lo que puede estar pasando ahorita. Hay gente que está perdiendo la vida por el COVID, sin duda, pero hay mucha gente que está perdiendo la vida porque están tristes, porque se sienten impotentes, porque se sienten con mala suerte, porque sienten que ya la vida está perdiendo sentido, ¿no? Entonces esto es algo, hay que encontrar maneras maduras de afrontar esta realidad, ¿no? Muy bien, cuando tú me digas damos paso, Sí. porque ya se juntaron. Sí, de una vez. Ya se juntaron. Bueno, vamos a ver. Bueno, nos saludan de aquí del Fraccionamiento de las Américas, la familia Tenorio Villamil, de aquí de Mérida. Muchas gracias. Juan Carlos y su familia. Marja Esther, que desde Ciudad de México nos está viendo. Maravilloso. Marja era aquí una cercana colaboradora y está viviendo ahora en México. La saludamos hasta allá. Saludos. ¿Ah? Y desde la colonia Fraccionamiento Lourdes Industrial, Carol nos dice: me identifico con este relato y en mi casa el que yo muera me lo he cuestionado y no me daría trabajo desprenderme de lo terrenal y de los míos, pero dejar ir, sí, definitivamente no estoy preparada porque me da mucho miedo, ¿no? Correcto. Luego Mari Carmen Sabido: me puse a llorar, qué hermosa relación de amor entre ellos, qué difícil es decir adiós, ¿no? Cierto. Luego Estrellita de Fraccionamiento Chucalpetén, entiendo que Estrellita es Estrellita, la que estoy pensando, la que fue mi secretaria allá en Chucalpetén. Estrellita, saludos, qué gusto saber de ti. Yo pienso que el dolor es natural, pero también siento que tiene mucho que ver el comportamiento que tuviste con tu ser amado. Es correcto. Eso también tiene mucho que ver. Para que te duela, para que tu duelo sea menos doloroso, más que recordar a la persona en todos sus momentos de alegría, para que tu duelo sea menos doloroso, más aún recordar a la persona en todos sus momentos de alegría y lo sigues amando. Es correcto. Fíjate que esa es una de las cosas que se trabajan en la gestión del duelo, es quedarse con la imagen de alegría, con las cosas buenas, con las cosas felices, con todos los datos, por decirlo así, buenos, bonitos que viviste con la persona que has perdido. Eso es una técnica incluso y una herramienta muy útil para gestionar saludablemente el duelo. Muy bien. Marisa desde Panamá, Okay.
hace poco, hace unos meses, perdió a su madre. Dice: buenas noches, cuando vi a mi mamá inerte en la cama, la abracé. Le dije: mamá, te amo. La besé cuando la cuidaba. Le daba todo mi amor, le cantaba canciones católicas, le ponía la Eucaristía, de manera virtual, ¿no? Hacíamos el rosario, le di todo lo que quería. Te amo mucho, mamá, desde Panamá, desde San Miguelito, Panamá. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por compartir la experiencia. Carlos Pandiello, Polo Pandiello. Polo Pandiello. Es fácil decir que hay que aceptar la voluntad de Dios. Lo difícil es asumirlo, pero solo nuestra fe y profunda confianza en las promesas del Señor podemos hacerlo, sobre todo cuando perdemos a un ser muy querido. Es correcto. Gracias, Carlitos. Cruz Gardenia es vecina de Chuminópolis. Fue tan profundo ese amor de pareja que dentro de ella aún existe el te amo y siempre te amaré, aunque ya no estés en este mundo. Siento que siempre me acompañas. Tu recuerdo vivirá siempre en mí. Qué bonito. ¿No? Pues estas son las reacciones de algunas de las personas que valientemente se han atrevido a compartirnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por compartir. Y yo creo, Padre, que podríamos hacer, hay un ejercicio muy interesante que no vamos a poder hacer ahorita aquí por falta de tiempo, pero es ir repasando, y eso tú lo puedes hacer en casa, ¿no? Quédate con el texto, y puedes ir repasando y que vayas identificando en las palabras, y yo insisto, no se trata de juzgar a nadie, se trata de ir analizando para aprender, ¿no? Y que tú vayas viendo las palabras que esta compartió con nosotros y que vayas tú, por ejemplo, identificando, esta es una manera derrotista, es una manera pesimista, las palabras, porque acuérdate que el pesimismo o el derrotismo lo expresamos en palabras, ¿no? La ingenuidad o la irresponsabilidad también, y la madurez y el realismo también se expresan con palabras, ¿no? Entonces, vayas analizando, vayas leyendo y releyendo el texto, y vayas viendo esta palabra es ¿qué expresa? Expresa derrotismo, expresa pesimismo. ¿Qué expresa? Expresa ingenuidad, expresa irresponsabilidad o está tratando de justificar algo, ¿no? Esta otra palabra expresa madurez, expresa realismo. Entonces irlo analizando, ¿sí? Y fíjense bien que hay una cosa que es muy interesante. Tanto la forma de afrontar pesimista o derrotista o irracional, como la forma ingenua o irresponsable, que es la inmadura, se pueden convertir, y de hecho aparecen en los momentos de dolores cuando más pueden aparecer estas actitudes, porque de alguna manera se convierten como en mecanismos de defensa, ¿sí? Una persona que dice, pero es que realmente yo ya no sé qué voy a hacer si tú no estás. De alguna manera es una forma de estarte defendiendo, ¿no?, ante una situación que para ti parece total y completamente inmanejable, ¿no?, o total y completamente insuperable. Entonces, estas actitudes, tanto irracional como inmadura, se convierten de hecho y de manera muy particular en los momentos o en los eventos de dolor. El dolor, como decíamos hace un rato, distorsiona o suele o puede distorsionar mucho el pensamiento del ser humano. Entonces, por eso es importante ir aprendiendo maneras de afrontamiento, a maneras maduras, ¿no? Entonces, yo te invito a que este texto que tienes ahorita allí lo puedas ir revisando y ir dándote cuenta, ¿sí?, y identificando, esto es irracional o es irresponsable o es ingenuo o esto es maduro, ¿no?, con la finalidad de que tú puedas ir dándote cuenta cuál es la forma en que las personas en el momento del dolor expresamos derrotismo,
o ingenuidad, irresponsabilidad, o madurez y realismo, ¿no? Eso es muy importante y tenemos que ir aprendiendo, aunque sea difícil, a poder ir a afrontar la realidad y afrontar los hechos, incluso extremos como este que estamos analizando ahorita, con más madurez, con más realismo, porque eso nos va a ayudar a salir más rápido, para salir adelante, ¿no? Eso es algo pues importante. Sí, yo quisiera aclarar para nuestro auditorio que este ejercicio que nos invita el psicólogo Antonio a hacer, basados en la experiencia de la vida real de una persona que, salvando su identidad y completo anonimato, nos está compartiendo su experiencia viva de una pérdida, de un dolor, y que por ser una experiencia verdadera, una experiencia real, el ejercicio que nos está planteando no es para que juzguemos a esa persona. Es correcto. No es para que juzguemos a esa persona, o no tengan el escrúpulo de decir, pero ¿cómo voy a hacer este ejercicio si entonces la estoy juzgando? No. Sino que el ejercicio es una especie, como manejan los especialistas de la conducta, es este texto nos va a servir como de espejo para que también nosotros, al mirar en esa persona o en ese texto esta actitud racional, esta actitud ingenua, esta actitud irracional, también tú puedas decir, yo me identifico con esta parte más irracional, yo me identifico con esta parte más ingenua, y te vayas aprendiendo a conocer también tú, ¿no? Correcto. ¿No? Me parece que ese es el objetivo. Totalmente, padre, y es una aclaración muy saludable y muy importante para que podamos entonces hacerlo sin escrúpulos, con libertad, ¿no? Con libertad, porque es la única manera de que podamos analizar las cosas de manera objetiva, realista, madura, y por lo tanto que podamos aprender y que sea de utilidad para poder afrontar las cosas con más madurez. Y yo diría, repito lo que dije hace un momento, esta es una experiencia extrema, pero todos los días tenemos situaciones en las que afrontamos, que tenemos que afrontar, ¿no? Tenemos que afrontarlas para que podamos ir dejando cada vez un poquito más atrás las formas derrotistas o pesimistas, las formas ingenuas o irresponsables de afrontar la realidad, y que podamos ir aprendiendo a afrontar la realidad de manera más madura, de manera más realista, de manera más racional. Así es. Y la persona esta, sin saberlo, ¿a cuántas personas puede ayudar? Montones. Con su testimonio. Total. ¿No? A través de este ejercicio. Es correcto, ¿no? Es correcto. Antes de pasar a las dos preguntas, voy a dar respuesta a esta, sí, porque a lo mejor vamos a necesitar una aclaración de parte de Cruz. Dice pesimista -- irracional del texto que mandó. Ojalá, Cruzita, nos puedas aclarar exactamente a qué te refieres para que podamos responderte así más puntualmente, si nos haces el favor, ¿no? ¿A qué te haces, a qué quieres que hagamos referencia? ¿A qué estás refiriendo exactamente? Correcto. ¿No? Juan Carlos Tenorio nos comparte este testimonio. Mi madre a veces no me reconoce. Ella está en Miami y yo en Mérida, pero siempre me da su bendición dentro de su inconsciencia. Qué bonito. Qué cosa más, qué bonito, sí. más hermosa, ¿no? Bueno, Jorge tiene un sobrenombre, o no sé, Carcas, no sé si sea el apellido. Yo creo que se van a otro plano. Entiendo que los difuntos, ¿no? Yo creo que se van a otro plano existencial. Yo creo que se van a otro plano existencial. Ellos están presentes aunque no los veamos, ¿no? Entiendo que se refiere a los difuntos, sí. o somos nosotros los que vamos a otro plano, pero entiendo que es cuando
hablando de los difuntos, sí, ¿no? muy posiblemente. Yo creo que bueno, otro plano Y existencial. puede aclararlo, Jorge, si Exacto. es necesario. Bueno, muy bien, muy bien. Qué interesante, Antonio, qué interesante. Sí, ¿verdad? Muy interesante. Yo creo que todo, sin duda y sin excepción, lo que se refiere al pensamiento, a la emoción, al estado de ánimo, a nuestras vidas, nuestras conductas y nuestras vidas, todo es importante, todo es importante, todo es interesante, y se trata precisamente de ir siendo pues cada vez mejores, de eso se trata, ¿no? O sea, el fruto o el resultado que podemos ir sacando de estos ejercicios, de este ejercicio, es que puedas ser un poquito mejor, ¿no? Y que puedas ir afrontando las cosas de manera más madura. Eso es algo sumamente importante. Gracias, gracias. Maritza, de Panamá. Gracias, psicólogo Antonio y padre Patricio. Para mí es madurez y realidad. Mi mamá me enseñó a seguir adelante. Cada día me fortalezco más en Dios. Eso es importante. Y esa es otra cosa muy importante. Y eso podríamos ya empezar con la reflexión final, ¿no? Para poder ya terminar, que es el dolor humano, y eso es algo que todos sin duda podemos estar seguros porque lo hemos vivido, como que activa protocolos de defensa, ¿sí? El mismo hecho de que el dolor humano distorsione el pensamiento es una manera de protegernos, es una manera de que nosotros pensemos y sintamos que lo que está pasando no es tan así, no es cierto, que es un sueño, que es una pesadilla, que es algo que va a pasar. O sea, todas las distorsiones que podamos tener por el mismo dolor, de alguna manera el dolor humano activa protocolos de defensa. Esto es algo que es real, es una cosa verdadera. ¿Y ibas a decir algo? Sí, que no en vano, así ustedes han identificado en esos protocolos el primer paso del duelo en la negación. ¿Es la negación? No puede ser. No puede ser, exacto. Eso no puede ser, ¿no? Exacto. O sea, el primer paso del duelo es la negación. Es ¿no? correcto. Ya después pasan otras etapas, ¿no? Es correcto. ¿no? Es correcto. Entonces, y estos protocolos que se activan de defensa es que nos empuja precisamente, nos empuja, el dolor en sí mismo nos empuja o a ver las cosas de manera pesimista y derrotista, como diciendo solo esperar el final, ¿no? Diciendo todo está perdido, que es, aunque parezca increíble o contradictorio, es una manera de defenderse misma a la persona, ¿no? Es decir, todo está perdido, simplemente se deja llevar ya por lo que pueda pasar o no pasar, ¿no? Y el otro protocolo de defensa que activa el dolor es precisamente lo ingenuo o lo irresponsable o lo que justifica, es buscar de justificar todo, ¿no? Una actitud ingenua es la que está justificando todo, como que esto no es tan así como lo estamos viendo, esto no es tan peligroso, esto no es tan terrible, y es una manera pues también ingenua, solamente a nivel concepto y de palabras, de pensamientos, de poder defendernos ante la situación dolorosa que estamos viviendo. Por otra parte, a mí me parece, y humanamente hablando, el dolor no tiene explicación. La razón humana no explica el dolor. No tiene explicación satisfactoria. Ninguna explicación que te des ante el dolor te va a dejar en el nivel pensamiento o emoción satisfecha o satisfecho. Ninguna. Por ejemplo, si tú dices, ¿por qué murió esta persona? Es que todos morimos. No satisface. ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué murió mi esposo? ¿Por qué murió mi hija? ¿Por qué murió tal persona? Pues todas las personas morimos, somos limitados. No justifica. No satisface. Así es. Es que así somos, es que somos finitos, es que somos mortales. Cualquier explicación que la razón pretenda dar a una persona que se pregunta ¿por qué el dolor? Ninguna razón va a satisfacer
a las personas. Por eso, en la psicología nosotros manejamos decir, no te preguntes por qué. ¿Por qué murió? ¿Por qué dolió? ¿Por qué duele? ¿Por qué duele? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Por eso en la psicología nosotros pensamos que es más maduro, más racional y más práctico decir o preguntarte, ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Para qué me puede servir este dolor? ¿Para qué me puede servir el hecho de que mi esposa murió, que mi esposo murió? ¿Para qué me puede servir este dolor y de enfermedad que estoy pasando ahorita? ¿O que está pasando, mi ser querido? ¿Para qué? O sea, ¿para qué puede ser cosas prácticas, cosas reales? Y eso, sin duda, nos va a poder llevar más a la acción, ¿no? A poder hacer algo al respecto. Sí, es un planteamiento, me parece que también en consejería espiritual solemos dar, ¿no? El por qué, los porqués, el por qué a veces se convierte en una especie como de incluso de reclamo a Dios. Es ¿no? correcto, ¿no? Sin duda. De reclamo a Sin Dios. duda. Entonces, y yo digo a las personas, mira, en vez de estar topando con pared, porque Dios sabe lo que tú no sabes, Es cierto, ¿no? ¿Por qué no te preguntas para qué te va a servir esto que te pasó? Eso sí tú tienes respuesta. El por qué tú no tienes la respuesta, pero el para qué tú sí tienes la respuesta y te puede servir mucho para irte fortaleciendo ante esta pena, ante esta tristeza, ¿no? Es correcto. Y sabemos, de hecho, también ya lo sabemos por la realidad y por la experiencia personal, que las enfermedades, los dolores, los sufrimientos fortalecen. Te hacen más fuerte, ¿no? Ya no nos asustamos tanto ante una situación cuando hemos pasado y hemos afrontado la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, más que buscando porqués, llegando y encontrando para qué es, para qué me puede servir, ¿no? Hay un dicho común que dice, lo que no mata, engorda. Así ¿no? es. Digo, ahorita eso de engorda, pues ya a mucha gente ya no le gusta, ¿no? Pero ¿qué podemos decir? Lo que no mata fortalece. Así es. Si no te vas a morir por este sufrimiento, te va a hacer más fuerte, te va a hacer más capaz. O un término eminentemente psicológico es te va a hacer más maduro, te va a hacer más madura y te va a ayudar a que afrontes las cosas con más madurez, con más realismo, ¿no? Sí. Pero sin duda, y yo con eso termino, Padre, la mente humana, la psicología, que es la ciencia de la mente y de la conducta, no tiene explicación ante el sufrimiento o ante la muerte. Sí, sí. Eso ya entra, como diría aquí el compañero Jorge o alguien que decía ahí, a otro plano. A otro plano. Se va a otro plano completamente, que es tu especialidad. Así es, así es. Que esta es la parte, digamos, final del proceso de duelo, la aceptación finalmente de esta situación, y entonces es cuando tú tienes que elaborar o reelaborar y plantear y replantear tu vida frente a ti mismo, frente a Dios, frente a los demás, ¿no? Es correcto. Y con esta mirada de fe y de trascendencia, ¿no? Bien, bueno, pues ya nos contestó Cruz Gardeña diciéndonos que ella se refería, o más bien daba su opinión sobre el texto. Dice, yo pienso que la forma del pensamiento, del relato, esta persona tiene una forma irracional y pesimista de pensar en este momento, ¿no? Sí, es correcto. Y es muy válido esto, sin los escrúpulos, como decía el Padre, es muy válido que nosotros reconozcamos esto para que nosotros podamos ir aprendiendo. No estamos juzgando a nadie, no es nuestro trabajo, no es nuestra función, pero sí podemos aprender de esto. Ni nuestra intención. Como decías al principio, es también una manera muy dependiente, es una persona muy dependiente que definitivamente no es absolutamente ser dependiente, ¿no? Tenemos que ser más autónomos, más libres. Muy bien, nuestra amiga Carol del fraccionamiento Lourdes Industrial
ahí por la excordelería. Sí, cómo no, ubico bien el lugar. Del Fénix. Fénix. Dice Carol, un tema muy importante que toca muchas fibras emocionales. Es cierto. Me la pasé llorando casi todo el programa. Aquí también creo yo. Pues yo lo viví con mi abuelita, que fue mi madre. Sin embargo, el tema nos ayudará a ir manejando la realidad. Gracias, psicólogo Antonio. De nada, mucho gusto. Y dar las gracias también a un servidor. Muchas gracias, Carola, como le digo, a nuestra amiga Carol de Fraccionamiento de Lourdes Industrial de la Capilla de San Gabriel. A San Gabriel, ¿cómo no? San Gabriel Arcángel. Muy bien, muy bien. Oye, qué interesante, ya se fue el tiempo volando. Nada más recuérdanos, Antonio, si alguna persona del auditorio quisiera contactarte, ¿dónde lo puede hacer? Claro, me pueden contactar por Facebook, Antonio Alonso, ahí puedes entrar, mandarme un mensaje, o por WhatsApp, que es una manera mucho más directa, tal vez accesible para todos. Y a mi teléfono es 9993 46 6206. Ahí puedes marcar ese teléfono, ahí tengo WhatsApp, me puedes mandar un mensaje, me puedes marcar, como sea más conveniente, más fácil, y podemos tener pues alguna sesión, ¿no? Las sesiones, como por cuestión de la pandemia, son virtuales. Lo cual no impide que puedas llevar con esas personas un proceso de acompañamiento. Ah, no, claro que no. Como no, con esta persona lo estás haciendo. Es correcto, es correcto. Y realmente la sesión virtual tiene, y es la misma Asociación Internacional de Psiquiatría y Psicología, lo dicen con mucha claridad, que la sesión virtual tiene las mismas características y a veces tiene algunos plus en cuanto a la calidad de la sesión. Hay mucha gente, y ahorita yo lo he estado descubriendo, ahorita se están, gracias a Dios, como reactivando de alguna manera las sesiones, que son por sesión virtual, y las personas, más de una persona me ha dicho, interesante, yo nunca había tenido una sesión virtual de psicología, y ahorita me parece que es algo verdaderamente interesante, que les provoca, a lo mejor provoca un ambiente de más confidencialidad, ¿no? La persona está en casa, en su ambiente, hay una confidencialidad y está totalmente salvados todos los elementos que provocan y que buscan una confidencialidad. Es muy interesante. Y estoy seguro, ahorita yo lo he estado viendo, he estado recibiendo muchas más llamadas de personas, tanto pacientes como gente que me está llamando ahorita, gente nueva, como le llamo yo, y estamos ahorita en un tiempo en que se está repuntando como esta necesidad de poder platicar con algún especialista, pues estoy a sus órdenes. Bueno, ahí voy a cometer una indiscreción y un atrevimiento. Si alguien tiene necesidad de hablarle por consulta, que digan que lo vieron en el programa y les va a dar un descuento. Menciona el anuncio. Menciona el anuncio. Dime de qué trató el tema de la última sesión. Contestas y en la prueba tienes descuentos. Muy bien, muy bien. También tiene una columna todos los jueves en el Diario de Yucatán, en el rotativo de la vida peninsular, en la sección de imagen, 1, 2, 3 por la adultez. Por la adultez. ¿No? Mañana sale precisamente. Mañana sale. Y también en el canal de YouTube de Creas Bienestar. Es correcto. Donde no solamente están los 18 programas anteriores, y se subirá 19 mañana en la tarde, Dios mediante. Se subirá, ahí pueden ver todo el historial de los todo programas, el historial de, ¿no? Diálogos de psicología y fe. Diálogos de psicología y fe. Ahí está aquel interesante programa de Pedro el ajedrecista. Pedro el ajedrecista, fue un ejercicio interesante que hicimos. Y también en la página es el canal de YouTube de Creas Bienestar, está también interesantísimo
10 para la vejez. Es correcto. ¿no? Son los 10 escenarios que todas las personas recorremos en nuestro camino al envejecimiento. Está muy interesante. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. De nada, padre, mucho gusto. Qué amable. De nada. Dios mediante nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Dios mediante el próximo miércoles. Muy Así bien. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias al equipo de producción, a Rosy, a Cintia. Y gracias a ustedes que estuvieron muy activos. Muy bien, muchachito, muy bien. Que estuvieron muy activos.